Creo que ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adelante, ingeniero, si gusta decir unas palabras. Am, creo que, creo que no, creo que está teniendo algunas fallas. Entonces, ¿qué les parece si, empezamos? Las personas que están teniendo un poquito de dificultad para escuchar, si gustan, pueden, salir y volver a ingresar. Y, muchas veces es eso, nada más salir, volver a ingresar para ingresar nuevamente con el audio. Y bueno, les doy la bienvenida a este seminario de los retos de la educación, en el cual, nuestra ponente, como ya la vemos aquí, es, la doctora Patti Chávez. Bueno, voy a de platicarles un poquito de la doctora Patti Chávez. Ella es química farmacéutica bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente es maestría en pedagogía y de la Universidad Nacional Autónoma de la Universidad Autónoma. Y bueno, también lo que se podría mencionar, que la verdad es igualmente muy sobresaliente, es que tienes certificaciones internacionales como el Practitioner en Programación Neurolingüística, certificación como máster en Programación igualmente Neurolingüística, entrenadora de entrenadores en aprendizaje acelerado nivel 3. Y bueno, entre su experiencia académica y de investigación, es investigadora sobre temas de vanguardia en diversas áreas del aprendizaje, la pedagogía y la didáctica, y el desarrollo humano. Trabajó 7 años como asesora pedagógica en el Comité Internacional de la Cruz Roja, Delegación Regional para México, América Central y Cuba. Es profesora de la Dirección de Educación Continua de la Ibero, Universidad Igual Latinoamericana, y maneja talleres de aprendizaje acelerado, administración de las emociones, habilidades del pensamiento, y ha sido conferencista internacional en 5 congresos de la International Alliance for Learning en Washington. Y bueno, en su experiencia laboral ha sido conferencista y capacitadora nacional e internacional en diversos temas pedagógicos y de desarrollo humano en instituciones públicas, igualmente privadas. La verdad es que podría hablar de igualmente todos los libros publicados que tiene, los temas que imparten capacitación, pero nos llevaríamos aquí, la verdad es bastante extenso. Doctora Patti, un placer tenerla con nosotros como siempre, y adelante. Bien, pues buenos días a todos. Es un placer estar con todos ustedes compartiendo este importante tema de los retos de la educación, específicamente en todo esto que estamos viviendo. Y que bueno, la idea es mantenernos de alguna manera fortalecidos a través de este intercambio. Entonces, bueno, comencemos. El objetivo de esta plática va a ser conocer los retos de la educación en la actualidad y aprender herramientas útiles para prevenir y atender afectaciones que está causando la pandemia. Entonces, es cierto que a través de todo lo que estamos viviendo, pues hemos estado en un proceso de adaptación y de un poco, por llamarlo, de crisis para poder atender todo el proceso educativo con estas nuevas condiciones. Ya me empezó a ir. Y ¿Qué ahora nada aprendizajes, más su micrófono. Ahora silencia tu micrófono. ¿Qué aprendizajes nos ha dejado la pandemia? Pues miren, hemos aprendido a revalorizar nuestra salud. Realmente muchos de nosotros no hemos atendido este proceso de nuestra salud, de la prevención, y hoy por hoy, con todo esto que está pasando, pues hemos volteado a vernos un poco en este sentido de cómo fortalecer nuestro sistema inmune y cómo está nuestra salud y cuidarla. Otra cuestión que hemos estado aprendiendo últimamente, pues es todo lo relacionado con nuestras relaciones. Al no poder salir, al estar en casa, ya sea 24/7 con toda la familia unida, o al contrario, solo sin poder visitar a nuestros padres, etcétera. Entonces hemos revalorizado estas relaciones. Otro elemento que también estamos valorizando bastante, pues es el proceso de la libertad. El no podernos mover a nuestro gusto, ¿sí? Ni en los horarios, ni en las condiciones a las que estábamos acostumbrados. Un poquito en broma, yo les digo a mis amigos, no, pues ya sé casi lo que es el arresto domiciliario, porque pues estoy aquí
guardada todo el día. Y bueno, de alguna manera también se ha acentuado la polaridad en muchos sentidos. Por ejemplo, podemos decir que estamos bajo la misma tormenta, pero estamos en diferentes barcos, porque hay personas que de alguna manera tienen toda la posibilidad, a lo mejor económica, de permanecer encerrados, etcétera. Sin embargo, hay personas que tienen que salir forzosamente a trabajar, personas que se han quedado sin su aporte laboral. Entonces, bueno, de alguna manera sí se han acentuado estos elementos. Entonces, pues hemos tenido que aprender a manejar la soledad, hemos aprendido también el uso de la tecnología y en eso dicen que hemos avanzado, no sé, 8 o 10 años, simplemente en estos meses donde nos hemos visto forzados a trabajar en línea, a manejar todo este tipo de plataformas como en la que estamos ahorita ustedes y yo interactuando. Y bueno, pues esto es algo que nos ha presionado para hacerlo. El manejo de la vulnerabilidad ante la enfermedad, reacciones emocionales, decisiones del gobierno, etcétera, pues es algo que también estamos manejando. Y toda esta vulnerabilidad, bueno, lo que provoca es un desajuste emocional, como el miedo, etcétera, que también tenemos que estar atendiendo. Por otro lado, todo esto que estoy utilizando como introducción, quiero que lo tomen en cuenta para pensar que esto que nos lo estamos pensando para nosotros mismos es algo que está pasando para nuestros alumnos. Entonces, realmente todos estos elementos lo estamos viviendo nosotros, pero lo están viviendo del otro lado de la pantalla. Entonces, para trabajar todo un proceso educativo, tenemos que considerar lo que está pasando en ambos lados. Entonces, pues sí, se requiere nuevos elementos para tener una nueva educación, tener muy claro todo lo que podemos hacer a distancia. No solamente es que se escuche nuestra voz, sino cierto tipo de dinámica, cierto tipo de acercamiento, cierto tipo de observación que los maestros podemos hacer, simplemente siendo buenos observadores de la carita, ¿no? De nuestros estudiantes, de a lo mejor el fondo que podamos ver a través de la cámara, etcétera, ¿no? Entonces son elementos que nos van a dar información para poder estar trabajando con ellos. Y bueno, pues nos ha impulsado a un proceso forzoso de reflexión. Y en esto hay una técnica en aprendizaje acelerado que se llama la técnica del stop. Y bueno, en inglés son 4 pasos: stop and reflect, write and report, que es detente, ¿sí? Reflexiona, escribe y comparte con los demás. Esta técnica se propone que mientras nosotros estamos impartiendo alguna asignatura, en esos 50 minutos de clase, 60 minutos de clase, hagamos un stop, paremos un momento después de haber explicado algún tema, hagamos que nuestros alumnos reflexionen a través de preguntas, a través de alguna dinámica, etcétera, que escriban esas observaciones y que la compartan con los demás. Realmente, estos minutos, 5 minutos a lo mejor que lleve esta actividad, hace que la mente, que el cerebro maneje estos contenidos, los asimile mejor y, bueno, pues podamos nosotros entender mejor el tema. Ahora, esta situación de la pandemia nos ha impulsado a tener un stop en la vida, ¿no? Algo para reflexionar qué estamos aprendiendo de esta experiencia y cómo esto nos puede fortalecer a futuro. Entonces, es innegable que tenemos una situación emocional donde impera el miedo, la incertidumbre y el estrés. Y bueno, pues estos 3 elementos impactan definitivamente el panorama educativo. Entonces sí tenemos que estar como docentes muy preparados para atender estas situaciones. ¿Cómo impacta estas situaciones emocionales directamente en el quehacer de nuestros alumnos, en su situación personal? Pues de alguna manera los desmotiva, hay desmotivación, hay pérdida de visión de futuro. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué tal si hay un rebote? Yo tenía preparado esto, mi graduación, la reunión con tal. Entonces, bueno, para los adolescentes sobre todo, está siendo toda esta situación
pues muy fuerte en cuestión de pérdida de visión de futuro, de sentido y de significado. Entonces, mientras nosotros estamos impartiendo cualquiera de nuestras asignaturas, también es verdad que estamos llevando a cabo un proceso formativo. Entonces, los comentarios que hagamos, la manera en la que los motivemos, etcétera, pues nos va a ayudar muchísimo a que no decaigan y que todos estos elementos se puedan ver de alguna manera atendidos. Bueno, pues todo esto, como lo dije, está provocando estrés, desajustes emocionales, falta de concentración. Y entonces esto es algo muy importante. Si todo este panorama causa falta de concentración, entonces tengo que utilizar como docente técnicas de la atención. Y entonces tenemos que preocuparnos por estar investigando y promoviendo técnicas de atención que las podemos ir incluyendo dentro del ciclo del aprendizaje para fomentar el que estos chicos, adolescentes, niños, tengan más elementos para concentrarse. Y finalmente, pues también el cambio de hábitos. Entonces, también es verdad que hoy por hoy, pues tenemos que estar atendiendo estos nuevos hábitos, estos nuevos horarios de trabajo para que todo nuestro proceso educativo tenga pues mayores posibilidades de quedar asimilado por parte de nuestros alumnos en este trabajo, en este nuevo trabajo interactivo. Bien, ahora, ¿qué plantea la nueva escuela mexicana? Pues el objetivo central de la nueva escuela mexicana es lograr que todos los niños y jóvenes ejerzan su derecho a una educación de calidad y reciban una enseñanza que les permita obtener aprendizajes necesarios para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Realmente lo dice la nueva escuela mexicana y lo han dicho en muchos sexenios anteriores, a lo mejor otras propuestas educativas, pero finalmente como docentes estamos convencidos que esto es la cuestión medular que tenemos que estar trabajando todos los docentes. Y hoy, ante esta situación de la pandemia, el nuevo reto es cumplir con ello a distancia y con nuevas formas de interacción. Entonces, realmente tenemos un fuerte reto enfrente de nosotros. ¿Qué motiva a la nueva escuela mexicana? Pues miren, lo motiva que los niños y jóvenes que transitan hacia la vida adulta, pues están interactuando en un mundo que evoluciona de la sociedad del conocimiento hacia la sociedad del aprendizaje y la innovación. Entonces, pues es muy diferente a lo mejor la realidad que vivía mi abuelito, donde el conocimiento, ¿sí? El que la gente tuviera conocimiento y conocimiento y conocimiento, pues iba a ser la diferencia. Actualmente es importante el conocimiento, pero es la capacidad de desaprender y volver a aprender lo nuevo, lo que debe de quedar actualmente como un proceso de aprendizaje por parte de nuestros alumnos. Todos ellos deben de procesar cantidades enormes de información. Y entonces, como dice Howard Gardner en su libro de las mentes del futuro, tenemos que ayudarlos a que elijan de todo ese mundo de la información cuál es la información importante, la que deben de tomar en cuenta para resolver los retos que tienen enfrente. Deben comprender y utilizar la tecnología. Hoy por hoy, tenemos que utilizar la tecnología y bueno, ahí la infotecnología, la biotecnología es algo que Noah Yuval Harari, en su libro de las 21 lecciones para el siglo XXI, establece que tenemos que trabajar toda esta formación tecnológica si no queremos dividir, ¿sí? Si no queremos dividir al mundo entre las personas que lo manejan y las que no lo manejan. Niños y jóvenes que poseen distintos perfiles y habilidades que requieren desarrollar el pensamiento analítico, crítico, reflexivo, sintético y creativo. Ese es el tipo de pensamiento que tenemos que estar trabajando hoy por hoy en la escuela, pero tenemos que entender que tenemos alumnos con diferentes perfiles, con diferentes talentos, y entonces tenemos también ahí el reto de complementarlos para que puedan salir adelante a través de un trabajo colaborativo. Tenemos que estar enfrentando nuevos esquemas de evaluación
Tenemos que cumplir, como lo dije, en cuanto a los contenidos con los programas pertinentes y dinámicos que ponen foco en el alumno como un constructor de su propio aprendizaje. Y aquí tenemos, bueno, todo el background del el constructivismo. Tenemos que incorporar en el quehacer diario de la práctica docente las nuevas formas en las que los jóvenes aprenden. Entonces, hoy por hoy, pues tenemos que tomar en cuenta todas estas estimulaciones, todo este entorno que rodea a nuestros niños y jóvenes, también para establecer nuevas dinámicas de interacción con ellos. El progresar en el desarrollo de competencias que son fundamentales para el desarrollo de las personas y de la sociedad. Entonces, ver en qué queremos que nuestros alumnos salgan competentes, ¿sí? Tener muy claro como docentes esta combinación de competencias, trabajar una visión integral y transversal del conocimiento y el aprendizaje. Y ahorita vamos a ver a qué nos vamos a referir con la formación transversal. Sí, tenemos que dar matemáticas, historia, geografía, biología, etcétera, pero en ese pretexto del trabajo de los contenidos de nuestra asignatura, tenemos que llevar a cabo todo un proceso formativo que claramente nos marca qué elementos tenemos que trabajar con ellos. Bueno, ya dijimos, tenemos que poner foco en que los niños y jóvenes ahora son el centro de la acción educativa y pues se ponen a su disposición todos los aprendizajes clave. Y así es como vienen también en los programas cuáles son los aprendizajes clave que debemos desarrollar con ellos. Tenemos que desarrollar, bueno, todos los currículos de la educación obligatoria en todos los niveles, así como los programas por asignatura. Tenemos que trabajar la orientación educativa y bueno, esto es muy importante. Yo de alguna manera soy una apasionada del tema, por eso tengo específicamente con Editoriales Singe, acabo de escribir un libro de orientación educativa y ahí tenemos que poner foco en que esta orientación educativa es un proceso que sí se trabaja a lo mejor en nivel medio superior, pero que desde pequeñitos tendríamos que estar haciendo un esfuerzo porque el propio individuo se dé cuenta a través de un proceso de metacognición cuáles son sus habilidades, sus capacidades, para que en el transcurso de su crecimiento pueda ir tomando decisiones que lo lleven a elegir una profesión donde seguramente va a ser un individuo exitoso. Enseñar y trabajar opciones en tiempos de crisis. Y hoy por hoy, pues es una gran oportunidad que tenemos para ver cómo podemos llevar a cabo esto. La proposición de un cambio de roles, pasar de un estudiante pasivo a uno proactivo, con pensamiento crítico, y de un profesor instructor a uno que es guía del aprendizaje. Entonces, por ahí también nuestro rol como docentes está teniendo un cambio importante, muy diferente al que muchos de nosotros vivimos y que a lo mejor hoy, a través de todavía en muchas aulas de escuela tradicional, se lleva a cabo. Tenemos que tener muy claro, ¿sí?, este cambio de roles, ¿sí? Y bueno, tenemos que trabajar con todas las recomendaciones y observaciones que se recuperaron del trabajo colegiado docente que se hizo en todo el país y bueno, responder a este nuevo perfil de nuestros alumnos y como lo dije, a todos esos elementos de trabajo transversal que tenemos que trabajar con ellos. Esta promoción transversal, fíjense, todos estos elementos como docentes los tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar con nuestros alumnos el proceso de colaboración, es decir, hacerles entender lo que significa un trabajo colaborativo. Tenemos que trabajar la creatividad, ¿sí? Tenemos que trabajar un buen proceso de comunicación. Tenemos que hacer que todos nuestros alumnos puedan desarrollar un buen proceso de comunicación. Tenemos que trabajar el espíritu emprendedor, la resolución de problemas, que los problemas ya nada más utilizamos la palabra problema y ya todos se echan para atrás, nadie quiere entrarle al toro, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante trabajar la resolución de problemas, la responsabilidad social, el uso de la tecnología, la perseverancia, y ahí empezamos con una serie de valores, la perseverancia, la honestidad, la determinación, la flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes, el liderazgo y la innovación. Y hoy por hoy, pues la resiliencia, salir adelante fortalecidos de la adversidad. Entonces, maestros, todo esto implica verdaderamente un reto. Yo por eso siempre estoy segurísima que no cualquiera es docente, no cualquiera es maestro, ¿sí?
Un maestro es realmente el constructor del futuro. Y con todos estos elementos y con toda esta claridad, es algo que a lo mejor lo hemos hecho por años, pero ahora sí tenemos que estar claros de todo lo que implica nuestro trabajo. Entonces, fíjense en este perfil del alumno. Dice, niños y jóvenes competentes y flexibles, que logren potenciar sus habilidades y alcancen las metas que se hayan establecido, formados con las habilidades de aprender a aprender, a pensar críticamente, a actuar y a relacionarse con los demás para lograr retos significativos, independientemente del área del conocimiento que se encuentren estudiando. Este nuevo perfil, ¿sí? Es algo que es ineludible para que todos ellos puedan tener posibilidades del futuro, en México o fuera de México. Y esto construye una nueva perspectiva para los nuevos tiempos. Dice, impartir los contenidos de los distintos programas de estudio que marcan las instituciones educativas, utilizando dinámicas lúdicas y tecnológicas y aprendizaje acelerado de última generación para lograr un aprendizaje permanente, fácil de accesar para la memoria, útil, significativo para el estudiante y que le otorgue herramientas para enfrentar la vida que la actualidad le reclama, siendo capaz de impactar su entorno. O sea, nosotros tenemos que crear chicos que sean capaces de dar a su alrededor todo eso que aprendieron, ¿sí? Impactar su entorno, dice, a través de conocimiento, la emoción, los valores y la actitud para lograr cambios en su actividad fuera del aula y más adelante en su vida profesional, con la visión de trascender y promover en las generaciones venideras un proceso de formación con posibilidades de alcanzar una buena calidad de vida y la tan ansiada felicidad. Para eso es nuestro trabajo. Ahora, la pregunta, ¿sí?, es que todos estos elementos, a veces, esta costumbre, este marasmo en el que nos vemos envueltos, pues nos impide a lo mejor tener claridad y trabajar para ello. Trabajar también para trabajar estas competencias personales, sociales y de aprendizaje que nos llevan a formar en el aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir y vivir juntos. Entonces, bueno, todos estos elementos, ¿sí?, que nos lo ha marcado pues, cuestiones y instituciones de nivel internacional, bueno, pues son cuestiones que tenemos que atender como docentes. Entonces tenemos ya que llegar a cómo le vamos a hacer para todo esto. Pues tenemos que utilizar los avances de las neurociencias y su aplicación en el campo pedagógico. Tenemos que estudiar y aplicar las aportaciones de la inteligencia emocional, trabajar la interdisciplinariedad, creación de modelos, ¿sí?, de trabajo colaborativo entre nosotros como docentes, estudio de tendencias, como por ejemplo puede ser la slow schooling, y retoma de un enfoque humanista y resiliente. Esto es exactamente lo que tenemos que atender. Y de cada uno de estos elementos podríamos tener material para talleres completos. Y vamos a empezar con las neurociencias, el cerebro y su potencial. Entonces, realmente, las nuevas investigaciones de todo lo que sucede y cómo funciona nuestro cerebro es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si ya está ahí, ¿sí?, pues nos ayuda, pedagógicamente hablando, a sacarle mayor provecho a muchas habilidades, como puede ser la atención, la percepción, la memoria, cómo llevar a cabo, cómo organizar nuestra clase para que tenga un buen efecto, etc. Entonces, bueno, el cerebro tiene de 100,000 a 300,000 millones de neuronas. Estas se conectan por un proceso que se llama sinapsis, es un proceso 100% químico, podríamos llamarlo electroquímico. Y bueno, este cerebro maravilloso, y hablando de un proceso electroquímico, cuando estamos muy tensos, en este cerebro, por ejemplo, se secreta una sustancia que se llama cortisol, y el cortisol impide que una neurona se comunique con la otra. Entonces, nunca se tocan, siempre hay un espacio que es donde se lleva el intercambio químico, pero cuando hay cortisol, se bloquea esa conexión. Y entonces, aunque el niño o el joven haya estudiado, no puede ir
accesar hacia su memoria para traer el conocimiento, por ejemplo, y resolver un examen. Entonces, ¿cuáles son los ambientes de aprendizaje que tenemos que crear? Pues tienen que ser ambientes amigables, ambientes donde los chicos se sientan a gusto, donde estén libres de tensiones, para que esta comunicación neuronal sea más efectiva. Por ahí, Paul MacLean, que hizo sus estudios en la Universidad de Yale, bueno, pues investigó algo que conocemos como el cerebro triuno. Es decir, el cerebro fue evolucionando desde un cerebro reptil, que ahí lo tenemos como brainstem survival, fue la parte más primitiva de nuestro cerebro y es donde se encuentran los instintos. Posteriormente el cerebro siguió evolucionando, creciendo y formó otra parte de nuestro cerebro que se conoce como cerebro límbico, cerebro mamífero también, y es donde se encuentran las emociones. Y finalmente la última capa delgadita de nuestro cerebro que se formó se conoce como neocorteza y es donde se encuentra el proceso de razonamiento. Y sí, es verdad que en esta capa, donde solamente los seres humanos y algunas especies la tienen desarrollada, bueno, pues ha hecho que nosotros tengamos el lugar que tenemos en el dominio del planeta, por ejemplo. Otro de los estudios que se han hecho es cómo funciona nuestro cerebro, hablando de los hemisferios cerebrales, como si nos peináramos de raya en medio. Sí, tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y estos hemisferios se unen por esta parte del medio que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso son como las vías de comunicación entre los dos hemisferios. Hagan de cuenta que son como carreteras, ¿no? Y finalmente, el hemisferio izquierdo se conoce como el hemisferio analítico, que maneja todos estos elementos, la lectura, los números, lo que debe de ser, la fonética, el habla, el lenguaje, y bueno, esto es algo que maneja mucho la escuela tradicional. Sin embargo, el hemisferio derecho, que se conoce como el hemisferio creativo, es donde se encuentra a lo mejor la música, la imaginación, la visualización, la creatividad, los sentimientos, las emociones, el manejo del color, etc. ¿Cuál hemisferio es más importante de trabajar en la escuela? Pues si hubiera manera de que apoyaran, pero los dos maestros, tanto uno como el otro, son sumamente importantes, y esta comunicación que se da entre un hemisferio y otro que pasa por el cuerpo calloso es definitorio. Para cada acción que hacemos tenemos interacción de los dos hemisferios. Y bueno, esto se ve de alguna manera, esta interacción entre un hemisferio y otro también se puede ayudar, ¿sí?, a través de toda la teoría de la gimnasia cerebral establecida por Denison. Denison trabajaba con niños que habían tenido afectaciones en su cerebro por accidentes, etcétera, y los ayudaba a través de ejercicios, ¿sí?, de terapia con ejercicios para recuperar el movimiento, que las neuronas que hayan quedado vivas aprendan los movimientos y los ayudaba a recuperarse. Entonces, hoy por hoy la gimnasia cerebral viene siendo toda una buena estimulación para trabajar ambos hemisferios. Por ahí libros que les puedo recomendar, pues es el Brain Gym de Denison, aunque el título esté en inglés, todo el contenido está en español, y el libro de gimnasia cerebral de Luz María Ibarra. Entonces, por ahí van a encontrar ejercicios que podemos hacer a través de la pantalla, cada 20 minutos, porque la atención solamente la tenemos durante 20 minutos. A los 20 minutos tenemos que cambiar de actividad para volver a retomar esa curva de la atención. Entonces, son muy recomendables, estimulan diferentes cosas, diferentes áreas de nuestro cerebro, y bueno, pues yo se los recomiendo ampliamente. Otro, se puede decir, producto de este trabajo de las neurociencias es el que hace Georgi Lozanov. Georgi Lozanov trabaja una teoría que se llama la sugestiopedia. La sugestiopedia es el proceso por el cual nosotros aprendemos, y si tenemos un modelo nuevo, nos desugestionamos y nos sugestionamos con el nuevo aprendizaje.
Entonces, por eso se le llama sugestopedia. Entonces, todas estas aportaciones y observaciones en su proceso de investigación que hace Georgie Lozano lo llevan a concluir que para que nosotros tengamos un aprendizaje permanente en nuestra mente, tenemos que cumplir con estas fases del ciclo. Hay autores que en vez de 8 manejan 6 fases o manejan 4, pero son los mismos. A mí me gusta este modelo de las 8 etapas del ciclo del aprendizaje porque lo tiene como muy desmenuzado y las podemos analizar una por una, ¿sí? Entonces, bueno, así rápidamente se las voy a explicar. La bienvenida, pues, es cuando nosotros tenemos que hacer sentir a nuestros alumnos que son bienvenidos a este proceso. Entonces, cuando estamos interactuando con ellos, pues sí constituye el buenos días, a lo mejor pasar lista, manejar siempre su nombre completo, y bueno, algunas palabras que también pueden hacer sentir bien al otro de que es bienvenido. Posteriormente está la concentración. La concentración es una parte del ciclo que nos habla del aquí y el ahora. Es decir, son unos cuantos minutos que nos tenemos que tomar como docentes para hacer que las preocupaciones y todo lo que está en la mente de nuestros alumnos quede fuera y queden listos para centrarse en el aprendizaje. Por eso se llama etapa de concentración. Lo podemos hacer a través de dinámicas, a través del uso de la música, etcétera, ¿no? Hay una variedad de cuestiones también a través de la gimnasia cerebral que acabo de mencionar, etcétera. Posteriormente viene la etapa de motivación. Si ustedes se fijan en el icono de la motivación, es un imán. Es decir, nosotros como docentes en esta etapa, que también se lleva unos cuantos minutos, tenemos que hacer preguntas inteligentes, pasar algún tipo de video, algo que motive a la persona que está del otro lado a que eso que vamos a revisar, ese tema de ese día, lo que vamos a estar trabajando en esos 50 minutos va a ser muy importante y les atraiga. Posteriormente, pasamos a la presentación o descubrimiento, que es propiamente el manejo de los contenidos. Fíjense qué diferencia de cuando nosotros estudiábamos. Buenos días, chicos, saquen su cuaderno, les voy a dictar, ya llegamos, ¿no? Y bueno, medio pasaban lista y de ahí al cuaderno ya dictar. Es decir, pasamos de una bienvenida, entre comillas, directamente a la presentación. Tocaban el timbre, muchachos, nos vemos mañana, ya tocaron, ya, qué pena, ya no terminamos y ya nos íbamos. Entonces teníamos 3 fases de este ciclo en vez de 8, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos nuestra carta descriptiva tendríamos que tomar en cuenta todos estos elementos para trabajar cada una de estas fases. Una vez que nosotros presentamos los contenidos, que también es un tiempo cortito, tendríamos que pasar a la activación 1 o práctica, donde es poner en práctica lo que aprendimos en la presentación de manera muy sencilla. En matemáticas casi es 1 más 1, 2 más 2, es decir, donde todos nuestros alumnos sean exitosos a la hora de poner en práctica los conocimientos, para después pasar a la activación 2, ejecución, que es donde ponemos en práctica el conocimiento, pero ya en un nivel más complejo. Entonces, ahí el alumno ya lleva una práctica en la que fue exitoso. Entonces, cuando entra la parte compleja, pues ya le entra con menos miedo y es muchísimo más fácil que tenga opciones en su mente para poder ser exitoso también en la activación 2. Perdón, Finalmente, todo eso que aprendimos a través de la ¿me práctica. permite decir algo de volada? Perdóname, es que estamos teniendo un poco de dificultad de que me mencionan que hay algunos docentes que no han podido ingresar. Primeramente les pido una completa disculpa a todos porque estamos checando abrir más espacio para que puedan ingresar, pero para que no se la pierdan, les envío el enlace, está en el chat el enlace de Facebook, está siendo transmitido en vivo, entonces para que igualmente puedan compartirlo y no se la pierdan, les pido de verdad una gran disculpa.
Estamos llegando ahorita mismo a abrir más espacio para que puedan ingresar, pero mientras, para que no se lo pierdan, está en vivo a través de nuestra red social Facebook, donde pueden ingresar sin ningún problema. E igualmente lo tomamos completamente en cuenta para la parte de preguntas y respuestas, que ya vendrá a continuación. Muchas gracias. Y una disculpa, doctora Patti. No, no te preocupes, mi querida Wendy. Nada más, tenemos hasta 12:30, ¿verdad? Pues realmente no hay un tiempo definido. La sesión puede continuar el tiempo necesario. Ahora sí que... Bueno, ok. Ujú. Entonces, bueno, continuando en este ciclo, una vez que pusimos en práctica el conocimiento, tenemos que usar la integración. Es decir, tenemos que hacer ciertos elementos o cierta dinámica para que el alumno, eso que aprendió, lo inserte en ese conocimiento que ya tiene. Es como esa pieza del rompecabezas, que es el nuevo conocimiento, y lo va a insertar en ese esquema o en ese gran rompecabezas mental que tiene. Y finalmente, la última etapa del ciclo, que es celebración y cierre. Es decir, siempre tenemos que darnos un tiempo para cerrar, para celebrar que terminamos esa sesión, a través de la reflexión que se llevan, que aprendieron. Abran sus micrófonos, vamos a darnos todos un aplauso por lo trabajado. En fin, o sea, nosotros tenemos que trabajar todos estos elementos. Cuando yo trabajo todos estos elementos en este ciclo, ¿qué pasa? Todo el aprendizaje es muy efectivo y muchos muy buenos maestros que tuvimos nosotros durante nuestro proceso de formación, seguramente si ustedes se acuerdan de los mejores, de los que aprendíamos con efectividad, seguramente sin conocer a lo mejor el ciclo del aprendizaje, cumplían con muchas de estas etapas. Ahora que los investigadores han hecho un buen trabajo, como los ANOV, en el hecho de poder adentrarse en lo que pasa en todo un ciclo del aprendizaje, llámese de 50 minutos, sesión de 4 horas, o inclusive en todo un ciclo escolar, nosotros podemos ver estas diferentes etapas. Entonces, realmente hace la diferencia cuando nosotros tenemos que estructurar un nuevo programa, llenar una carta descriptiva, tomar en cuenta todos estos elementos para cumplir con ellos y hacer que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente efectivo. ¿Cómo podemos mejorar nuestros procesos de atención, profesores? Pues miren, utilizando la música. La música, bueno, pues es un elemento que se ha revisado mucho dentro de una de las inteligencias planteadas en la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples. Y bueno, se ha visto que la música tiene un efecto muy importante en el proceso de concentración y es capaz de meter al cerebro en nivel alfa de concentración. Entonces, la música que tiene estas vibraciones, cuando coinciden con nuestra electricidad cerebral en cuanto a vibración también, nos mete en este estado de concentración. Y entonces, bueno, pues algo que a lo mejor me voy a llevar a cabo, no sé, como alumno 4 horas en realizar, si pongo la música adecuada, en vez de 4 horas me voy a tardar 2. Entonces, claro que los alumnos, aunque no sea su música preferida, la usan porque saben que les va a ayudar a concentrarse. La gimnasia cerebral ayuda a concentrarnos también. Vamos a hacer un ejercicio pequeño. Quiero que pongan su mano izquierda, ¿sí? Y metan el pulgar. La mano derecha y sacan el pulgar. Y luego traten de cambiar y cambiar y cambiar y cambiar, cambiar. Espero que lo estén logrando, profe. Si no, bueno, nada más tomen nota, practíquenlo mucho, etc. ¿Hacemos otro? Índice de una mano, meñique de otra. ¿Sí? Ahora cambiamos y cambiamos. Son sus deditos, profes. Son ejercicios de deditos, no de lengua, porque ya luego veo así que andan sacando la lengüita, ¿no? Así. Entonces, ¿cuánto nos llevamos? Menos de 1 minuto, ¿de acuerdo? Y manejamos el proceso de atención. Ya estaban medio dormidos, aburridos, hicimos nuestro ejercicio y la mente cambia, ¿sí?
Ambientes emocionales propicios, como lo dije, para que nuestra química cerebral esté en un estado adecuado de aprendizaje, tenemos que tener ambientes emocionales propicios. Creatividad para desarrollar actividades pedagógicas. En el ciclo que les manejaba, en todo lo que es el proceso de descubrimiento, donde estamos presentando nuestros contenidos, es muy importante, ¿sí? Ahí, tener elementos que sean novedosos, creativos, creación de juegos, etc. Y finalmente, el uso de los mapas mentales. Estudiar toda la teoría de Tony Buzan, de cómo se construyen estos mapas mentales, muchos de los que yo les he puesto ahorita, pues son también mapas mentales. Este anterior, pues es un mapa mental del ciclo. Entonces, en una sola imagen, con diferentes figuras, manejo del color, etcétera, tengo un impacto visual hacia la mente de mis alumnos. Puedo controlar el tiempo, en fin, o sea, hay muchas bondades que nos dan los mapas mentales. Bien, esas son algunas recomendaciones. Bien, como habilidades del pensamiento, ¿sí? Entre muchas, bueno, es importante trabajar la percepción, la atención y la memoria. Hablando de la percepción, bueno, tenemos que existe la percepción directa y la percepción indirecta. La percepción directa, bueno, es todo lo que manejamos a través de nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, gusto, olfato, pero la percepción indirecta tiene que ver con cómo los diferentes individuos podemos ser sensibles hacia un mismo evento. El mismo evento de la pandemia. Hay personas que lo toman muy en serio, que toman muchas medidas, pero hay personas que ni siquiera lo creen, ¿no? Personas que no toman ninguna medida de prevención. Entonces, bueno, hay una percepción diferente. Hay una historia de Gandhi, que inclusive está en uno de mis libros de desarrollo de habilidades del pensamiento, también con editorial Esfinge, que dice que, bueno, Gandhi iba justo hacia un pueblo, ¿no? Y en el camino va con un amigo que lo acompaña y camina a uno de los pueblos donde va a dar, pues parte de su testimonio, etcétera. Se encuentra con alguien que va saliendo precisamente de ese pueblo y, y le dice, Gandhi, pues, no lo reconoce, le dice, ni vayas, ¿no? Aquí hay pura gente ignorante, no te van a hacer caso, a tus sabias palabras. Pues si quieres, mejor regrésate y vete a otro lado donde pues la gente más bien aproveche tu palabra. Y entonces Gandhi le contesta, está bien, lo voy a considerar, tienes razón. Y ya, cada quien se va por su camino y Gandhi continúa hacia el pueblo. En eso se encuentran con otra persona, ¿sí? Y su compañero pues sigue observando, ¿no? Entonces se encuentran con otra persona y le dice, Gandhi, qué bueno que ya estás llegando. No sabes cómo la gente de este pueblo te está esperando con ansia. Está esperando tu palabra, todas las enseñanzas que le puedas comunicar. Y entonces Gandhi le dice, gracias, pues estás en lo cierto, ¿no? Y ya, se despiden y se van. Y entonces el acompañante le dice, ¿cómo es posible, ¿no? Que les digas a dos personas que tienen puntos de vista totalmente opuestos que los dos están en lo cierto. Y entonces Gandhi le contesta, es que los dos están en lo cierto. Lo que pasa es que cada uno lo ve desde su perspectiva, desde los anteojos que ellos traen puestos. Y así es verdad, todo el proceso de percepción indirecta, pues se ve diferente. Y esto es algo que durante la pandemia tenemos que considerar. ¿Cómo están viendo nuestros alumnos esta situación, cómo la están viviendo? Y nosotros tenemos que ser flexibles y ser buenos escuchas a poder atender todas estas percepciones. También es importante, como lo dije, tener herramientas para manejar la atención, para estar impactando la memoria y, bueno, un elemento primordial para trabajar el tema de la creatividad es la imaginación. Entonces, entremos un poquito al tema de la atención. Ya vimos algunos elementos como el uso de la música para manejar la atención, el uso de la imaginación. Imaginen ustedes tal situación.
Entonces, en ese momento los llevamos, ¿sí?, a un proceso mental donde, bueno, pues jalamos su atención. Otro es el manejo de los horarios fijos. Es muy importante nosotros aconsejar, ¿sí?, que el tratamiento de ciertas materias, la estructura y cumplimiento de ciertos horarios sean fijos. La mente, cuando yo trabajo en una estructura, ya sabe lo que viene, se prepara, ¿sí? Y entonces, bueno, pues de alguna manera atiende. Cuando nosotros no tenemos horarios fijos o cuando nosotros nos extendemos demasiado en algún tipo de trabajo, perdemos la atención, nos cansamos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ambientes emocionales propicios, es decir, si yo tengo una dificultad con alguien, pues primero resuelve tu dificultad y ya que la resuelvas, regresas y estudias, porque si no, yo no estoy atendiendo, yo estoy pensando, si yo me peleé con el novio, pues mi mente está en qué me dijo, qué le dije, qué le contesté, qué va a pasar, menos en el tema de biología que tengo que estudiar. Entonces, realmente pues es importante trabajar estos ambientes emocionales propicios. Establecer metas a corto plazo. Si yo tengo un gran número de páginas que revisar para estudiar para mi examen, son 200 páginas, no, hombre, yo veo mi cuaderno y digo, no, hombre, 200 páginas, ¿sí? Y hasta le hacíamos así, ¿no? Imagínense, 200 páginas. Y aquí estaba yo viendo mi cuaderno nada más, volteándolo de un lugar a otro, viendo las 200 páginas. Es muchísimo. Entonces, haz metas a corto plazo. Pon paquetitos de 10 y entonces en vez de 200 tienes 20 paquetitos de 10. Y entonces tu mente inmediatamente reduce. Y a la hora de reducir, puedo tener mejor la atención y no se me hace tan pesado. Los mapas mentales, como ya les mencioné, es una herramienta que ayuda muchísimo a captar la atención. Cuando creamos dinámicas, juegos, retos, a la mente le encantan, ¿sí? Y finalmente, la gimnasia cerebral. Tener por ahí algunos ejercicios, algunas recomendaciones como las que les dije en un inicio, para trabajar también, pues, distiende un poco la atención, nos ayuda y volvemos otra vez a esto. Como les dije, la atención tiene periodos de 20 minutos. A los 20 minutos tenemos que cambiar algo, aunque nosotros solos estemos estudiando. ¿Para qué? Para volver a tomar la curva de la atención. Si no, la atención va en picada. Puedo tenerlos ahí enfrente, callados, viendo el libro, pero su mente ya está en otro lado. Entonces, por ahí son elementos que tenemos que trabajar. Bueno, la memoria. La memoria en la escuela tradicional, ¿sí? De alguna manera en muchos tiempos se vio exacerbada porque era finalmente una habilidad que con que se tuviera ya se salía adelante. Las personas que memorizaban los contenidos y resolvían exactamente los exámenes con puntos y comas, exactamente como decía el libro, como lo había dicho el maestro, como lo teníamos en los apuntes, pues salíamos exitosos de la escuela. Hoy por hoy dicen que no hay que privilegiar la memoria, sino otros elementos, otras habilidades, otras competencias, y es cierto. Sin embargo, la memoria siempre va a ser necesaria. Para que ustedes estén entendiendo lo que yo les estoy diciendo a través de la palabra, ustedes están usando la memoria, punto, de lo que significan las palabras y esas palabras unidas en oraciones, qué significan, qué mensaje es, están utilizando la memoria. Entonces, la memoria es ineludible, la tenemos que utilizar, la tenemos que trabajar y bueno, por ahí también los grandes investigadores dicen que la memoria y el olvido en igual peso, ¿sí? Son importantes. Si no existiera el olvido, pues nos volveríamos locos de tanta información que íbamos a tener ahí, así como muy, muy al feeling, como decimos, ¿no? Entonces, es importante, sí, porque el cerebro elige realmente aquella información que desea guardar a largo plazo. Entonces, vamos a ver que existe memoria a corto plazo, ¿sí? Que es la que nos llega a lo mejor de inmediato cuando queremos guardar un número telefónico en lo que lo apuntamos,
¿sí? Una vez que lo apuntamos, pues ya lo olvidamos porque ya está en algún lugar. Sin embargo, si yo les digo cuál es la fórmula del agua, les puedo asegurar que todos ustedes me van a decir H2O. ¿Por qué no se nos olvidó? Porque la repetimos y la repetimos y la repetimos y la repetimos tanto que nuestro cerebro dijo, ay, esta información me la han dicho tantas veces que yo creo que es importante. Entonces, en vez de tenerla en un corto plazo, la manda, ¿sí? Literalmente a algún punto de nuestra neocorteza y la guarda en lo que se conoce como memoria a largo plazo. Entonces, la memoria responde a una necesidad manifiesta para resolver un reto. Es decir, cuando tengo un reto enfrente, tengo que accesar a la información, ¿sí? Para poderlo resolver. Este accesar a la información, no solamente acceso a datos, ¿sí? Acceso a habilidades, acceso a emociones, ¿sí? Y es acceso a una serie de elementos que en conjunto me van a ayudar a resolver un reto. Por ejemplo, la creatividad. Voy a utilizar el ejemplo de la creatividad con un proceso de metacognición. Es decir, hoy por hoy nos piden que como docentes trabajemos la metacognición, es decir, que hagamos patente en la mente de nuestros alumnos, que ellos se conozcan a sí mismos, conozcan cómo trabaja su cerebro, ¿sí? Conozcan cuáles son sus habilidades para que ellos mismos, ¿sí? Puedan construir ambientes de aprendizaje o situaciones que los ayuden a estudiar y salir adelante. Entonces, por ejemplo, si yo junto la metacognición y me doy cuenta en qué momento o bajo qué condiciones soy una persona creativa, pues claro que cuando quiero o tengo un reto de creatividad distinto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a reproducir esas condiciones para que me estimulen y en esa situación yo sea creativo. Lo mismo como persona o lo mismo con equipos de trabajo. Entonces, la metacognición es individual, pero también puede ser grupal. Entonces, bueno, ahí sería un elemento importante. Entonces, como lo dije, la memoria nos ayuda a recuperar conocimientos, habilidades y emociones. La memoria tiene varias fases. Tiene la fase de registro, ¿sí? Que es cuando yo recibo la información del medio, mi cerebro la registra, y luego la almacena, ¿sí? Y bueno, para almacenarla, como lo dije, tenemos el nivel de corto plazo o largo plazo, y posteriormente, ¿sí? Cuando en la vida estoy resolviendo un reto, pues tengo que localizar dónde está la información y recuperarla. Entonces, bueno, esto me ayuda a comprender, a tomar decisiones y finalmente a dar una respuesta hacia el exterior. Y hay diferentes tipos de memoria, de acuerdo a los propósitos, de acuerdo a la cantidad de estímulos, a la temporalidad, ¿sí? Y bueno, esto es muy importante. Por ejemplo, andar en bicicleta, ¿no? Que es de acuerdo a los propósitos. Si aprendimos a andar en bicicleta y pasan muchos años y no andamos en bicicleta, y luego se nos antoja y dicen, ay, pues una vueltecita. Y nos subimos a la bicicleta y primero vamos a andar así un poco desequilibrados, pero finalmente aprendemos. Perdón. Entonces, pues de acuerdo a los propósitos es un tipo de memoria y lo tenemos ahí registrado. Lo mismo, si yo te doy la mano, te extiendo la mano a la hora de conocernos, extiendo la mano y la otra persona inmediatamente hace esto, nos saludamos. No hay que decir, oye, esto es un saludo. Ya te doy la mano, inmediatamente la otra persona la agarra. Entonces, son cosas que ya están memorizadas, ¿sí? En automático. Entonces, ¿qué recordamos, profes? Pues aquella información que es importante para sobrevivir. Recordamos aquello que tiene significado para nosotros, ¿sí? Aquello en lo cual pusimos atención. Por eso es tan importante todos los procesos de atención, porque estimulan la memoria. Por ejemplo, los mapas mentales. Aquello que practicamos, por ejemplo, todas las personas que tocan un instrumento musical. Pues si yo practico el violín y practico el violín y practico el violín, pues claro que voy grabando, ¿no? Y hay
artistas que no necesitan la partitura, ya nada más toman su instrumento y lo tocan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Pues lo tienen memorizado de tanto practicar. Todos los, las personas que participan, por ejemplo, en el Cirque du Soleil, ¿no? Que caminan en la cuerda floja, los trapecistas, bueno, han practicado y practicado tanto que hay una memoria también en nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces son tantas horas de práctica que ya no necesitan pensarle mucho, ¿sí? Directamente van y pueden hacer su acto. Aquello que está ligado con algo que conocemos. Aquello que también utilizamos con alguna mnemotecnia, ¿no? Esto de, por ejemplo, utilizar los famosos acrónimos, ¿no? Como aprender las fases de la reproducción celular a través de una frase en la clase de biología, como Ana, prométeme telefonearme, de anafase, profase, metafase y telofase. Entonces, bueno, es algo que si lo creamos, pues va a quedar en la memoria por siempre. En vez de estar como periquitos, por ejemplo, en química, aprendiéndose la tabla periódica de hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, que son todos los elementos del grupo 1 de la tabla periódica. Entonces, bueno, hay técnicas, hay mnemotecnias de estudio que ayudan a la memoria, ayudan a nuestros alumnos y en vez de estar nada más ahí repite y repite, que finalmente nos lo vamos a aprender para el examen, pero después difícilmente van a quedar ahí grabados. En cambio, con una mnemotecnia van a quedar grabados por siempre, para cuando lo necesitemos. Y bueno, también todo aquello que revisemos en los tiempos adecuados. Y esos tiempos adecuados es, aprendo algo hoy, lo aprendo, lo reviso en 24 horas, 48 horas, posteriormente una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, y en 7 repeticiones el cerebro dice, esto es importante, y lo manda a largo plazo. Y entonces por eso no sabemos la fórmula del agua, porque fue repetir y repetir ahorita, mañana, cuando vimos otra vez una reacción de óxido-reducción en el repaso, en el examen, cuando volvimos a estudiar para el semestral, para el final. Total, lo repetimos y lo revisamos las veces necesarias para pasar a largo plazo. Y pues finalmente también queda grabado en nuestra memoria todo aquello que causa un impacto emocional y repetición o necesidad urgente. Entonces, bueno, desgraciadamente eventos que viven personas, ¿sí? Que pueden ser muy traumáticos, pues quedan grabados en la memoria para toda la vida. Bien. Pasamos al tema de las inteligencias múltiples. Este fue un estudio que hizo Howard Gardner. Howard Gardner estudió cómo funcionaba nuestro cerebro bajo distintas circunstancias y lo fue relacionando mucho con lo que trabajaban las escuelas. Entonces dijo, bueno, si las escuelas son exitosas, cuando todos esos alumnos con 9 y 10 de promedio, pues cuando salen de la escuela, si son personas tan exitosas, pues deben de ser exitosas en la vida profesional también. Y entonces estudió a los 9 y 10 de varias escuelas y los siguió en su vida profesional. Finalmente se dio cuenta que todas esas personas pues estaban en puestos mediocres, salvo raras excepciones, alguien había sobresalido, pero entonces notó una incongruencia entre lo que mide la escuela y lo que pasa después de la escuela. Y entonces hizo lo contrario, fue y revisó a personas exitosas en todos los campos, científico, político, religioso, literario, en fin, empresarial, todo. Y hizo un estudio de cómo les había ido en la escuela, cómo habían sido evaluados. Y resulta que en las escuelas fueron evaluados con un promedio más o menos como de 7.5. Entonces dijo, algo no está bien. Y entonces se metió a estudiar todas estas elementos de cómo funciona nuestro cerebro. Y se ve que existen diferentes áreas, físicamente hablando, diferentes áreas de nuestro cerebro que manejan diferentes cosas. Y estas personas muy exitosas habían sido evaluadas en la escuela en 2 inteligencias, en 2 áreas que trabaja mucho en la escuela tradicional, que es el área verbal lingüística y la lógica matemática. Sin embargo, había muchas áreas que esas personas exitosas
desarrollaban a la hora de salir, como es la auditiva musical, la visual espacial, la inteligencia kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Y entonces, cuando tenían un buen equilibrio en todos estos talentos, las personas eran exitosas. Entonces dice, bueno, si ya encontramos esto, ¿cómo estamos haciendo ahora en las escuelas, en la nueva educación, para estimular todas las áreas? Para estimular todo el cerebro de manera integral, porque habrá personas que tienen otro tipo de talentos. Por ejemplo, la inteligencia interpersonal, cómo relacionarse con el otro, cómo colaborar con un equipo de trabajo. Hoy por hoy, aunque trabajemos a distancia, tenemos una relación. Yo puedo trabajar con alguien en Afganistán y va a ser muy importante la relación interpersonal que construya yo con el otro para que tengamos éxito. Entre el proceso de la comunicación, el proceso de la empatía, el proceso de encontrar juntos y resolver un reto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿sí?, un ejemplo importantísimo de esta integralidad cerebralmente hablando de todos estos talentos. Entonces tenemos que ser conscientes como maestros que del otro lado de la pantalla tenemos chicos que tienen combinaciones diferentes de estos talentos. Yo quiero que todos sigan por el mismo camino, que todo, no puede ser, porque habrá quien tenga más estimulados unos talentos que otros. Entonces, bueno, hay que trabajar la complementariedad de todos ellos. Bien. Otra inteligencia trabajada por el señor Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional, bueno, pues observa que todo el proceso de la parte media de mi cerebro, ¿se acuerdan que les dije que eran tres niveles evolutivos? El que está en medio es el cerebro límbico y es donde se encuentran todas las emociones. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esa parte emocional en nuestros alumnos es básico para que puedan estar haciendo un proceso de aprendizaje efectivo. Si esta inteligencia emocional está afectada por el estrés, por la tensión, por el miedo, etcétera, el proceso de aprendizaje va a estar obstaculizado. La manifestación de las emociones, pues, es muy diversa, ¿no? Y vamos a poner nada más 2 ejemplos. Ante un acontecimiento objetivo, por ejemplo, está lloviendo. Hay quien puede decir, qué asco de día, ya no voy a poder salir, qué horror, ¿no? Y hay quien, pues sí, se está lloviendo, bueno, pues no pasa nada, mejor voy a aprovechar para ver una película, ¿no? Y las emociones en el primer caso, pues es de enfado, estrés, frustración, desánimo, y en el segundo, bueno, pues serenidad, ilusión, alegría, relajación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ante el mismo evento tenemos 2 manifestaciones diferentes. Así, ante la pandemia, tenemos diferentes manifestaciones de las emociones, ¿sí? Y a mucha gente las ha llevado al límite, emocionalmente hablando, ¿sí? Y hay más violencia intrafamiliar, ha habido suicidios, ha habido desesperación, la gente no toma las medidas ni las precauciones que debe de tomar. ¿Me explico? Entonces, las emociones te impulsan a tomar decisiones que a veces no son del todo adecuadas. Y entonces, una clasificación de las muchas que existan, de las emociones, existen emociones tóxicas y emociones ecológicas. Las tóxicas, pues, absorben la atención de la persona y obstaculizan, en este caso, el proceso de aprendizaje. Y puede ser ansiedad, angustia, odio, envidia, culpa, depresión, etc. Y tienen una manifestación somática negativa. En cambio, las emociones ecológicas propician la creatividad, la solución de problemas, estimulan los diferentes tipos de pensamiento que tenemos, y algunos ejemplos son amor, confianza, alegría, amabilidad, gratitud, satisfacción. Estas emociones, por ejemplo, la gratitud, ¿no? Ay, pues gracias por estar aquí, chicos, ¿no? Gracias por esta respuesta que me dieron. La satisfacción, el que nos vean alegres, el que nos vean sonreír, ¿sí? Entonces, todo eso es importante porque nosotros estamos
contagiando, aunque tengamos una pantalla de por medio. Entonces, bueno, todo esto también lleva a generar, ¿sí?, ciertas respuestas somáticas en nosotros mismos y en los demás. Si ellos ya tienen una realidad difícil y violenta, por ejemplo, en casa, pues estos minutos que van a estar con nosotros en clase puede ser el remanso de paz, ¿sí?, de esa vida totalmente conflictiva que llevan en sus familias. Entonces, consideremos esto porque realmente tenemos que estar ahorita muy sensibles a todos estos detalles para ayudar a nuestros alumnos. Existe un instituto en Estados Unidos que se llama Heart Math Institute, donde trabajan algo que ellos llaman la coherencia del corazón. Entonces vamos a ver que estas investigaciones llevaron a descubrir que dentro de nuestro corazón tenemos neuronas, igualitas a las que están en el cerebro, pero están dentro del corazón. Es como un pequeño cerebro en el corazón. Y estas neuronas, sí, trabajan mucho con la intuición, con la precognición, con la sabiduría para resolver ciertos problemas. Y así hay veces que decimos, ay, me late tal cosa, y hasta nos agarramos así, ¿no? Tengo una corazonada. Es verdad, ¿sí? Hay veces que el corazón te avisa antes que el cerebro. Entonces, pues hay que escuchar el corazón, ¿sí? Y hay que hacer también ejercicios de respiración, de este tipo de conexión que puedan ayudarnos a nosotros como docentes y a ellos como alumnos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio, una técnica de coherencia rápida, ¿sí? Hay muchos, ¿sí? Pero vamos a hacer uno que ustedes puedan aplicar. Entonces les voy a pedir que se sienten con la espalda recta, que pongan sus manos con las palmas hacia arriba, encima de sus rodillas, y así derechitos, que cierren sus ojos y que lleven a cabo 3 respiraciones profundas, ¿sí? Pero van a tomar aire por la nariz y van a exhalar, ¿sí?, por la boca, pero van a imaginar que el aire, en vez de salir de su boca, sale de su corazón. Y va a salir de su corazón, ¿sí?, imaginando, ¿sí?, que también sale acompañado ese aire con un sentimiento regenerador, que puede ser de cariño, de amor, de bondad. Yo les voy diciendo, yo los voy guiando, ¿de acuerdo? Entonces respiro por la nariz, lleno mis pulmones, exhalo por la boca, pero pensando que el aire sale de mi corazón, ¿sí?, con ese sentimiento, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, manos, ya lo dije, palmas para arriba, sobre sus rodillas, cierran sus ojos y comenzamos. Tomamos aire, lo guardamos, exhalamos sintiendo que ese aire sale de nuestro corazón lleno de amor, de ese sentimiento con el cual amamos a las personas que más queremos. Volvemos a tomar aire, lo guardamos, exhalamos por la boca, pero pensando que ese aire sale de nuestro corazón lleno de gratitud. Damos gracias por todo lo que tenemos, que nos rodea y nos hace ser las personas que somos. Tomamos aire, lo guardamos, exhalamos sintiendo que este aire sale de nuestro corazón lleno de ternura, de aquella que hemos recibido y dado y que hemos sentido entrañablemente lindo en nuestro corazón. Tomamos aire nuevamente, lo guardamos, exhalamos sintiendo que de nuestro corazón sale bondad, sale bien para nosotros y quienes nos rodean. Otra vez tomamos aire, lo guardamos y ahora sale de nuestro corazón lleno de amor, de un amor que nos rodea, que rodea todo nuestro cuerpo, que nos energiza,
que nos motiva y nos hace sentir tan bien. Tomamos aire y sale de nuestro corazón con beneficio. Un beneficio que nos rodea y que nos hace sentir tan bien. Nuevamente tomamos aire, lo guardamos y exhalamos con certeza de haber hecho un buen trabajo interior. Y poco a poco, conforme se sientan listos, pueden ir abriendo sus ojos, moviéndose un poco y aprovechando esta sensación, observando cómo están más centrados, más tranquilos y con la certeza de que pueden repetirlo, este ejercicio, con sus alumnos. Entonces, continuando, profes, bueno, algunos tips para mejorar la atención y el ambiente emocional. Pues fíjense, son a lo mejor en su interacción con sus chicos, darse unos minutos de positividad, de mencionar algo positivo, hacer algún ejercicio de mindfulness o meditación como este que acabamos de llevar a cabo, descansos breves, ya lo dije, para retomar la atención, actividad física como la gimnasia cerebral y estimulación artística. Entonces, dejar que dibujen algo, a lo mejor como marca de agua en los apuntes o algo, una figura referente al tema, no sé, hacer un mapa mental tipo collage, etcétera, pues es muy bueno para mejorar también este ambiente de atención y emocional. Otro, pues, es utilizar la programación neurolingüística, que es cómo programar nuestra mente a través del uso del lenguaje, estimulando los diferentes canales neurológicos, visual, auditivo y kinestésico, que es por donde nuestro cerebro se comunica con el exterior. Bueno, en esto nada más sería como utilizar un lenguaje visual, un lenguaje auditivo y un lenguaje kinestésico que estén combinados en nuestra interacción con los alumnos. Y bueno, este lenguaje visual pues es mira, observen, vean, ¿no? El lenguaje auditivo escuchen, la onda está de esta forma, el kinestésico sientan, este problema está bien suave, este conocimiento, ¿sí? Hará brillar, etcétera. Entonces, utilizar ese tipo de lenguaje. Tomar en cuenta también los estilos de aprendizaje de acuerdo a cómo percibimos y cómo procesamos la información. Hay una infinidad de puntos que nos hacen ser diferentes, ¿sí? Entre conceptualizar un conocimiento y experimentarlo, entre observar y hacer. Y entonces son 4 preguntas las que tenemos que resolver en cada sesión de clase. ¿Qué voy a estudiar? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a estudiar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a tratar ese tema? Si esto cambia, si esto es otra situación, etcétera, ¿qué pasaría? ¿Y por qué? ¿Por qué lo voy a estudiar? Entonces, si yo contesto el por qué, qué, cómo y sí, de alguna manera estoy satisfaciendo todos los estilos. Y entonces también voy a tener ahí la atención de mis alumnos. Otro, bueno, pues es tomar en cuenta los ambientes de aprendizaje y hacerles ver a nuestros alumnos que es importante que en su situación, en su casa, pues puedan tener un buen espacio, una buena temperatura, iluminación, ventilación, la ventana abierta mientras estamos trabajando, que estén en lugares cómodos, pero no tirados en la cama, porque pues se duermen, ¿no? Visuales periféricos, pósters, a lo mejor alusivos al tema que estamos tratando, el ruido, ¿sí? Cómo vamos a usar música, si es que la vamos a usar,
la atención emocional, aquí hablamos de la atención grupal, pero bueno, ahorita como estamos cada quien en su casa, sería como la atención emocional, y esto es definitorio para tener un buen ambiente de aprendizaje. El nuevo reencuadre, bueno, requiere cambio de hábitos, un buen, se puede decir, una buena dirección en el manejo de las relaciones humanas. Estos serían un poquito también como las reglas que vamos a tener de interacción. Y como decía Howard Gardner también en su otro estudio sobre las mentes del futuro, cómo trabajar esta mente disciplinada, esta mente sintética, esta mente creativa, y bueno, las que tienen que ver con la relación y el desarrollo del individuo, que es la mente respetuosa y la mente ética. Entonces, este es un libro también que les recomiendo, se llaman Las mentes del futuro, y el autor es Howard Gardner. Y bueno, también hay otros movimientos que internacionalmente vienen con mucha fuerza, que es la filosofía slow. Aplicado a la escuela es el slow schooling, o la idea de ralentizar, es decir, de hacer lentos los procesos. No necesariamente para tardarnos años, no, sino para aumentar la calidad. Generalmente los maestros vamos corriendo y corriendo y corriendo, y tengo que terminar, y el 80% y el programa y no sé qué, y vamos corriendo y corriendo. Tendríamos un poco que sopesar esta cuestión de correr y correr y correr, a detenernos un poco y a detenernos en las cuestiones importantes, en los elementos de calidad, en el proceso de formación del alumno, más que correr y correr y correr. Ver qué va a ser lo importante, qué va a ser lo medular, qué es lo que les va a ayudar más. Y bueno, todo esto poderlo de alguna manera plasmar en una carta descriptiva, en una organización de clase. Y bueno, como ya está llegando el tiempo de cerrar nuestra interacción, profesores, quisiera yo cerrar un poco cumpliendo con todo este ciclo del aprendizaje con la metáfora de la ostra. Y esta metáfora dice así: una ostra del fondo del mar abrió su concha de par en par para dejar entrar el agua refrescante. Mientras pasaba el agua, las branquias recogían alimento y lo enviaban al estómago. De pronto pasó por allí un inmenso pez y chum, de un coletazo levantó una nube de arena. ¡Arena! ¡Qué poca gracia le hacía la arena a la ostra! Era tan áspera que le amargaba la vida y le producía gran incomodidad. Qué mal lo pasaba cada vez que entraba un poco de arena en su interior. La ostra se apresuró a cerrar la concha de golpe, pero ya era tarde. Un molesto granito de arena había logrado introducirse entre su cuerpo y la concha. ¿Cómo fastidiaba a la ostra aquel granito de arena? Pero casi al instante, unas glándulas con las que la sabia naturaleza la había dotado se activaron y comenzaron a envolver el incómodo granito de arena con una sustancia preciosa, suave, nacarada. Año tras año, la ostra añadía más capas de aquella sustancia al granito de arena, hasta que terminó produciendo una hermosa perla reluciente de gran valor. Todos nosotros hemos sido en alguna ocasión como esa ostra, luchando contra un granito de arena, contra todos esos problemas y situaciones que de pronto nos pone la vida. Maldecimos que ese granito de arena tan incómodo entrara a nuestra vida. Sin embargo, no nos damos cuenta de que una ostra que no haya sido herida no puede producir perlas. Todos nosotros también somos esa perla que nace fruto del dolor de una herida. Podemos cicatrizar esa herida y transformar todo nuestro sufrimiento en una hermosa perla. Limpiar la herida, llenarnos de recursos, salir fortalecidos de nuestras experiencias y convertirnos en esa preciosa y maravillosa perla, que aunque no lo sepamos, ya somos. Esta es una historia, ¿sí?, de Irene Solana. Entonces, preciosas perlas de profesores, pues estamos ahí unidos para enfrentar esto y juntos con estas herramientas poder salir adelante. Y bueno, para todo ello, como autora de Esfinge y asesora de la casa editorial, bueno, pues todos los libros de Esfinge yo les puedo compartir que tienen estos elementos de los que hemos hablado. Cumplen con este ciclo, cumplen con esta estimulación de las inteligencias, cumplen con herramientas de mapas mentales, actividades creativas, etc.
Entonces, bueno, pues finalmente también yo se los comparto para que ustedes se sientan con confianza. También a la hora de que tengan ustedes que elegir un material, pues hay que estar respaldado, ¿sí? Y respaldado porque atrás de cada uno de ellos, pues existe una buena revisión, un buen fundamento y una estructura guía que nosotros como autores tenemos que seguir, ¿sí? Para poder construir, elaborar y sobre todo garantizar que estos materiales estén ayudando a este proceso de educación que necesitan nuestros alumnos en la actualidad, como todo lo que he estado mencionando alrededor de esta plática. Entonces, bueno, con esta invitación quiero cerrar nuestra interacción, no sin antes invitarlos. Estoy por comenzar 8, 9 y 10, 11 de septiembre, una plática que se llama Programa tu mente con imaginerías guiadas. Es un poquito a lo mejor como el ejercicio que acabamos de hacer de HeartMath, pero para trabajar este proceso de concentración personal, salud, cómo modelar nuestros recursos y cómo construir nuestro futuro en general. Entonces, si le pueden sacar una fotografía, ahí están los informes para que se puedan ustedes inscribir, ahí está mi teléfono y bueno, los espero con gusto. Son nuevas herramientas, como lo dije, herramientas de última generación para potenciar los recursos personales y pues atender también de manera interior todo lo que estamos viviendo actualmente y nos haga también como docentes en personas con más herramientas. Y bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes el día de hoy y pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas para que podamos interactuar un poco, aunque bueno, son muchas personas, pero vamos a ver si las podemos de alguna manera concretar para poder contestarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patti, por esta excelente seminario. Como siempre, información muy atinada que justamente estoy segura les va a ayudar muchísimo a todos nuestros docentes que están en este momento presentes. Y bueno, tal como mencionó la doctora, estamos listos para que empiecen a poner sus preguntas, comentarios, cualquier cosa, y para que con mucho gusto la doctora Patti pueda darles respuesta. Igualmente estoy checando los que estamos en vivo en Facebook. Igualmente, si gustan poner alguna pregunta en los comentarios justamente del video, estoy al pendiente también de ustedes. Muchas gracias también por estar con nosotros a través de Facebook. Y para que puedan igualmente poner sus comentarios, estoy al pendiente por si tienen también alguna duda. Y pues, adelante. Tanto pueden ponerlo aquí igualmente en Zoom, en el botoncito donde dice chatear, irlo escribiendo y se van contestando las preguntas. Karina Romero dice que gracias, excelente. Omar Pineda, excelente, felicitaciones, muy buena conferencia. Nokia 3.1 dice gracias, muy buena la conferencia. Todo muy bien explicado, dice María Isabel. Solitario dice gracias, muy buena conferencia. Y en Facebook estamos teniendo, Aide dice excelente seminario. Florencia Galvez sigue presente. Muchas gracias por estar con nosotros, Gael. Y igualmente, excelente seminario. Muchas gracias, excelente información. Muchas gracias, doctora Patti. Muy buen seminario. Y no sé si igualmente alguna pregunta. María dice que excelente Sí, conferencia. por aquí estoy viendo uno que dice, ¿qué tan eficiente pudiera ser trabajar en línea con los alumnos? Pues, como lo dije, trabajando todas estas herramientas de interacción, creo que puede ser efectivo si también nosotros nos procuramos ser, como lo dije, buenos observadores, pidiendo que todo el mundo abra su cámara, sí, trabajando y estructurando dinámicas. El Zoom, por ejemplo, tiene también la manera de crear subsalas para que los chicos puedan trabajar en equipos. Entonces, bueno, también es un poquito, sí, prepararse tecnológicamente en el uso de las plataformas para sacarles provecho. Pero sí, yo creo que sí se puede hacer un buen trabajo.
Ujú. Muchas gracias. Creo que a lo mejor hay que mencionar nuevamente, dice que hay muchas gentes que no pudieron entrar, pero Sí, la conferencia queda grabada en Facebook, ¿no? así es. De hecho, justamente aquí en el comentario de Eliseo, muchas gracias por estar con nosotros. Menciona que hubo muchos docentes que no pudieron ingresar por estar en zonas desafortunadamente muy alejadas y sin señal de internet. De eso no hay ningún problema. De hecho, igualmente la conferencia se va a subir en nuestro canal de YouTube para que en cualquier momento que lo requieran lo pueden accesar a él y verlo para tomar algunas notas más, sin ningún problema, ahí va a estar ya arriba. Así es, la conferencia está siendo grabada. Y igualmente, Felipe menciona, me hubiese gustado que lo enfocaran a lo virtual. Igualmente estamos, les comento, haciendo seminarios y conferencias respecto a la parte virtual. Con mucho gusto igualmente les hacemos llegar la invitación cuando sea un tema referido a la parte virtual. Y Inclusive, bueno, ahí está todo el programa de Esfinge Smart, así es. que también creo que ya está programándose alguna reunión para hablar de todo lo que Esfinge tiene en su plataforma virtual, que es para trabajar paralelamente con los materiales en físico. Y entonces, bueno, pues esto también va a ayudar muchísimo porque son dos cosas, ¿no? El libro en físico y todo lo que se maneja en la plataforma para poderlo estar atendiendo. Entonces, pues sí son buenos esfuerzos que se están haciendo para trabajar con los alumnos de manera virtual. Así que pronto pues también vamos a estar ahí en esa plática. Así es. Igualmente, con mucho gusto, se les envía la invitación. Y Gualberto Estrada tiene una pregunta, doctora Patti. ¿Qué consejo nos puede dar cuando los alumnos no cuentan con las herramientas tecnológicas, sobre todo en comunidades donde están limitados en cuanto a Internet? Pues ahí, o sea, de alguna manera, si no hay internet, pues no va a haber manera de estar trabajando ese tipo de procesos a través de la pantalla. Entonces, van a tener que tener la opción, a lo mejor de la televisión, ¿no? De todo lo que se está manejando a través de la televisión. Y lo que sí tendríamos que estar trabajando nosotros como docentes es cuando lleguemos, ¿sí? A la nueva normalidad, como le están llamando, ¿qué tendríamos que hacer para recuperar el tiempo, ¿sí? En procesos de repaso? Por ejemplo, la construcción de mapas mentales, de veras les puedo asegurar que es una herramienta que ahorra muchísimo tiempo. Por eso todas estas herramientas de las que les he platicado entran en un rubro, sí, que se conoce como aprendizaje acelerado, que no es aprender más rápido, sino es aprender permanentemente. Y entonces me ahorro tiempos de repaso. Entonces, es utilizar estas herramientas, ¿sí? Para estar recuperando el tiempo, ¿sí? Con estos chiquitos que no tuvieron esta oportunidad. Ujú. Muchas gracias. En Facebook nos pregunta Tali. Hola Tali, muchas gracias por estar con nosotros. Menciona, me llamó la atención cuando hacía referencia a utilizar música para la concentración de los alumnos. Específicamente, ¿qué música es la más recomendada? Bueno, hay muchísima, pero en rubros grandes es la mayor parte de la obra de Mozart, la música clásica barroca y del área a lo mejor de música más moderna, toda la que se conoce bajo el término de New Age. ¿De acuerdo? Entonces, la mayor parte de la obra de Mozart, clásica barroca y la música New Age. Algunas características es que la música que se debe de utilizar no debe de tener letra, es solamente instrumental. El elemento siguiente es que no siempre debe de ser la misma música, la misma música, la misma música, porque el cerebro se acostumbra, hay que cambiarle. Y el último es que nos debe de gustar. Entonces, si hay alguna música que nos sentimos como inquietos y no nos gusta, cámbiala. O sea, hay tanta, ¿no? Pero sí que te sea como agradable para que el cerebro lo tome, ¿sí? Se forme esa sincronía con nuestra electricidad cerebral, nuestra vibración y podamos entrar en esos procesos efectivos de concentración. Uh-huh. Hay dos preguntas muy similares. Es de un espectador anónimo y de solitario.
La pregunta que hizo Solitario fue, ¿qué sugerencias nos puede compartir para trabajar en zonas rurales donde no se cuenta con internet en estos tiempos difíciles? Y de hecho la pregunta de espectador anónimo tiene mucho que ver porque dice, donde no hay tecnología, ¿cómo podemos integrar estos elementos que usted mencionó para nuestros estudiantes? Bueno, mire, yo les puedo poner un ejemplo padrísimo de una maestra que participó con nosotros en una formación de aprendizaje acelerado hace años. Ella era maestra de una escuela rural, ¿sí? Alejada, en un pueblito alejado, piso de tierra, donde los niños de primero, segundo, tercero y varios grados todos juntos. Empezó a observar, por ejemplo, que muchos niños llegaban muy tarde, ¿no? Como la mitad de su grupo llegaba como 3 horas después. Y la razón era porque tenían que ir por agua. Entonces los mandaban por agua y en lo que iban por el agua y regresaban, pues ya casi había terminado, ¿no? La clase de ese día. Entonces, ¿qué hizo la maestra? Teniendo todas estas herramientas, pues se fue con ellos, con todo su grupo por el agua, ¿no? Y en el camino, a ver, vamos a contar cuántos pasos hacemos, matemáticas, ¿no? Vamos a ver que esta planta que está creciendo, cómo la vamos a ver la semana entrante, biología, ¿sí? Vamos a ver cómo está el peso de esta agua, dónde es más pesada. O sea, empezó a enseñar cantidad de cosas con la experiencia de la caminata de ir por el agua. Acompañaba a todo el grupo regresaba y en el camino ya habían avanzado. Entonces, lo que quiero compartirles es que con estas herramientas, con estos aprendizajes de las neurociencias, no hay límite. Nosotros podemos armar, crear experiencias de aprendizaje de cualquier cosa. Entonces, es un reto, pero es un reto maravilloso porque también como docentes nos estimula mucho la creatividad y podemos sacar adelante de veras a muchísimos alumnos enseñándoles también toda esta metodología que les va a quedar en el futuro y si llegan alguna vez con algún maestro que no maneje nada de esto, ellos ya lo llevan integrado y les va a ser muchísimo más fácil llevar a cabo este proceso por sí solos. Muchísimas gracias. En Facebook comenta Edsel Silva Ramírez. ¿Es conveniente entonces usar respecto a la música nuevamente música tipo mantras? No, específicamente es esta que les digo, porque la de tipo mantras ya tiene otra vibración que te lleva todavía a un proceso de relajación más profundo y podemos caer precisamente en otro nivel donde ya es un nivel, digamos, teta que te lleva al sueño. Y entonces, pues ya, ahí ya no estás tan concentrado. Entonces acuérdense que es el nivel beta cuando estamos despiertos, nivel alfa de concentración y nivel teta y delta, que es cuando ya estamos como en sueño. Y entonces por eso hay que cuidar mucho la música. Como les dije, la mayor parte de la obra de Mozart, que tienen muchísimo donde elegir, la clásica barroca también hay una gran variedad, y la New Age también es muchísimo, y son sonidos pues muy agradables, la verdad. Muchas gracias. El maestro Franco, perdón, no soy solitaria, maestro Franco. Hola, maestro Franco, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, Alicia Medrano nos menciona, me encantó mucho esta conferencia y las herramientas que nos compartió para realizar una clase más dinámica. Lo lamentable es que nuestros alumnos no cuentan con las herramientas tecnológicas para llevar a cabo estas actividades. Sin embargo, podremos llevarlo a cabo cuando se dé de forma presencial. Esperemos que, esperemos que eso ya sea pronto y que ya el COVID quede en el pasado. Claro, y además, bueno, ya con todas estas herramientas también, no son nada más para usarse a la distancia, todas estas herramientas, antes de que pasara todo esto, ya se utilizaban, ¿no? El aprendizaje acelerado tiene muchos años trabajando, pero como todo, para que haya un cambio y sea asimilado y adoptado, etcétera, pues lamentablemente a veces pasan años y años, pero digo, esto hace mucho que está con nosotros y pues ojalá también esto sea como un disparador para que se use más y tengamos más herramientas y el aprendizaje sea más efectivo y sobre todo divertido y que quede como una herramienta donde todo el mundo las quiera utilizar. Realmente la escuela debería de ser un lugar donde todo el mundo quisiera ir con gusto
y no un lugar donde pues nadie quiere ir, ¿no? Y decimos, mañana no hay clase y todo el mundo hace fiesta, ¡ay, qué padre!, ¿no? Y deberían de llorar porque la escuela es un lugar muy padre, porque al cerebro realmente está comprobado que le gusta aprender. Muchas veces lo que falla es la metodología. Entonces, cuando tenemos herramientas, una metodología adecuada, etcétera, es encantador. Pues muchísimas gracias a todos. Si no hay alguna pregunta más, igualmente, nuevamente, doctora Patti, muchas gracias por esta excelente seminario. Podemos ver muchísimos comentarios de muchos docentes que están muy contentos por todo lo que aprendieron el día de hoy. Y bueno, igualmente darle las gracias a todos ustedes, al ingeniero Santos por permitirnos tener todo este espacio y a todas las autoridades presentes. Sí, pues, pedirles una gran disculpa, eh, por esta parte de que del ingreso de todo esto. Afortunadamente se pudo ingresar en vivo en Facebook y pues para próximamente checar más esa situación, pero sí pedirles una gran disculpa y también y agradecerles también a todos ustedes, ingeniero Santos, a todas las autoridades por permitirnos tener este espacio, que estuvieran los docentes para poder aprender todas estas herramientas tan importantes. Y bueno, les deseo que estén muy bien ustedes de salud, igualmente toda su familia, cuídense mucho y ya los estaremos igual convocando para próximas seminarios de diferentes temas. Muchísimas gracias por dedicarnos unas horitas de su día martes. Cuídense mucho, que estén muy bien, les envío un abrazo virtual y nos veremos pronto próximamente. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Wendy, por todo el apoyo. Muchas gracias, Pati, a ti, que estés muy bien. Bye. Bye.